Hay un tema que parece muy sencillo y que en realidad tiene más complejidad de la que parece, que es la cuestión de la línea de volumen. ¿Cómo usamos la línea de volumen para acentuar o justamente disimular algunas dinámicas exageradas? Aparentemente el uso de la línea de volumen corresponde más a etapas anteriores, la de mezcla típicamente, pero en el mastering tenemos una opción que es casi como un último recurso, pero bastante valioso, que consiste en trabajar la línea de volumen de la mezcla que va a pasar por la cadena de mastering para acentuar puntualmente en los lugares en los que queremos que el estribillo, por ejemplo, explote un poco más, o bien cuando algo que sucede en la mezcla que está exagerado, porque quizás la mezcla no controló bien las dinámicas, nosotros podemos frenar, bajar un poquito, digamos, la distancia del escalón en el momento que queremos que realmente la dinámica se acorte un poquito. Eh, y eso tiene que ver también con el uso de los procesadores posteriores. Como eso después va a entrar en una cadena de procesamiento, en este caso analógica, pero podría ser digital, nosotros conocemos los tiempos de ataque y respuesta de los compresores, limitadores que vamos a poner en cadena. Típicamente lo que hacemos casi en el 100% de los casos en este estudio es trabajar con una cadena de varios compresores, cada uno ganando en el orden de 1 dB y medio, 2, y corrigiendo la curva con un ecualizador en el medio que va haciendo como la forma de nivelación, hace las veces de nivelación de la curva de respuesta. Esto, que es muy efectivo desde el punto de vista de la estructura de ganancia, porque permite ganar más decibeles sin que se note la compresión, sin que se note el ahogo, nos obliga a tener un mayor control de dinámica en la mezcla, porque si la mezcla tiene una dinámica excesiva o no suficiente, después el compresor va a reaccionar en función de eso y seguramente no vamos a tener la respuesta esperada en el compresor. Por ejemplo, un típico caso es cuando el estribillo no sube lo suficiente, digamos, la distancia debería ser, pongamos, de 2 dB y quizás es de apenas 1. Entonces, el compresor no puede enfatizar esa dinámica porque no hay manera de que el compresor haga ese trabajo y mucho menos de forma automática. Entonces, lo vamos a acentuar con una línea de volumen que va a exagerar un poquito más esa diferencia, como para que después el compresor pueda hacer su nivelación y trabajar acorde a la dinámica que nosotros proponemos desde la mezcla. Incluso en algún caso, si nosotros sabemos cuál es el compresor que vamos a utilizar, y a lo mejor sabemos que es un compresor de características lentas, como puede ser el NIV 33609, podemos hasta forzar un poquito más ese salto dinámico para que el compresor después lo baje a su vez y entonces hacer como una especie de precompensación. En otros casos es todo lo contrario. En otros casos la dinámica es exagerada, lo que hacemos nosotros entonces es con una línea de volumen que empieza a ser como cada vez más minuciosa, bajar algunos puntos de ese salto dinámico, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para que cuando lo tome la cadena de compresores pueda trabajar normalmente y no enfatizar ese salto dinámico de una manera demasiado exagerada. Acá hay 3 ejemplos en los que nos podemos basar. Es una secuencia de piano que tiene en el primer caso la línea de volumen sin tocar. Suena así. Aparentemente en ese fragmento no hay ningún problema y la verdad es que no lo hay si tomamos la mezcla como producto terminado, pero la mezcla va a pasar por un proceso de mastering y lo que seguramente va a pasar es que vamos a enfatizar el color del piano, quizás para darle tal vez un poco de brillo, quizás algún pequeño contenido armónico. Entonces puede pasar que esos momentos un poco más intensos que tiene esta secuencia puedan llegar a generar una pequeña distorsión en alguno de las etapas del procesamiento analógico o digital. Entonces lo podemos compensar, como en este segundo ejemplo, donde la línea de volumen ya se ve retocada.
Lo que logramos obviamente es estabilizar un poquitito la dinámica, quizás a riesgo de que suene todo más chato. Lo importante es no saturar la cadena de mastering, porque si alguno de estos momentos genera distorsión, eso ya es irrecuperable. Entonces, la línea de volumen tiene esa función de control y previsión de posible ruido ocasionado por la distorsión. Si nos vamos a algo mucho más minucioso, donde el control de la línea de volumen ya es muchísimo más exhaustivo, llegamos a una situación como esta. Acá vemos dos cosas más. Por un lado, el control de dinámica hacia abajo, en los puntos más fuertes de la secuencia. Después hay un par de momentos en los que controlamos hacia arriba, porque no queremos que la dinámica se mantenga tan chata, entonces enfatizamos un poquitito los momentos en los que la nota no está tocada con tanta fuerza, por supuesto dentro de la dinámica natural de lo que puede tocar el pianista, no estamos pretendiendo hacer nada que suene irreal. Y por otro lado, trabajamos también el final, la salida, digamos, de la secuencia, porque esto después continúa, con una rampa, porque si no, en el momento que termina esa secuencia y pasamos al momento que sigue, se va a notar el salto. Entonces, lo que quería puntualizar es que pasando de un ejemplo en el cual no hay trabajo de la línea de volumen a uno en el cual el trabajo de la línea de volumen es medio, y llegamos al tercer caso en el cual nos podemos poner absolutamente minuciosos y podríamos seguir también, la línea de volumen cumple una función realmente importante, que es básicamente la posibilidad final, en la etapa en la cual ya no tenemos otra posibilidad de volver atrás, de hacer ese control dinámico para que los procesadores por los que vamos a pasar cumplan la función que tienen que cumplir. Muchísimas veces pasa que confiamos en un procesador para que haga algo en forma automática o semiautomática y no lo puede hacer porque no están preparados para eso. Entonces la manera es justamente excitar en forma manual con la línea de volumen la entrada a ese compresor o limitador, pero básicamente está pensado para compresores, para que jugando con el tiempo de ataque y tiempo de respuesta podamos tener una transición ordenada, digamos, de una manera que suene amable, dulce y que básicamente tenga que ver con lo que musicalmente está pasando, sin alterar, por supuesto, la naturalidad del toque. O sea que ese es el criterio. Hacerlo, pero siempre en el rango de 1 a 2 dB, para que no sea algo grosero, pero que si nos quedamos cortos o al revés nos pasamos, siempre tenemos la posibilidad de hacer un último retoque con el limitador después de que pasa toda la cadena de mastering y podemos volver a subir si nos quedamos cortos por 1 dB, por ejemplo. En definitiva, el recurso es mucho más útil de lo que parece. Si bien parece algo muy simple, la verdad que el uso es requiere bastante precisión, porque si no, lo que termina pasando es que nos vemos obligados a rehacer el mastering porque la dinámica no suena natural. Bueno, espero que se haya sabido.